Estamos en el Congreso Ser tu propia medicina, en esta ocasión con Mercè España, una mujer extraordinaria. Ella es maestra del curso de milagros, psiconeuroinmunóloga, pedagoga, terapeuta integrativa, es decir, tiene un montón de títulos, pero lo más importante es el título de su ponencia y es cómo desplegar nuestro potencial sanador. Así es que te escuchamos, Mercè. Estamos impacientes de oír estas palabras que nos pueden ayudar y a catapultar a ser realmente nuestra propia medicina. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Todo un honor que hayas pensado en mí en este momento. Y propuse este tema, cómo desplegar tu potencial sanador, porque creo que es ahí la clave para cambiar de paradigma. Es decir, eh, normalmente nos tenemos una dolencia, una enfermedad, buscamos una curación. eh, Puede ser una curación externa y te curan, pero para mí lo importante es la, el sanar. Es decir, cuando te curan, están poniendo recursos externos hacia ti para movilizar esa curación. En cambio, cuando ponemos el enfoque en que queremos sanar, ahí ya hay una movilización de recursos internos. Y cuando, entonces, tengo un potencial, puedo sanar, exacto, todo se puede sanar y todo se puede curar. Así es. Sí. Y entonces, claro, es como, se ve como algo muy grande, ¿no? Y cómo puede desplegarse esto, como en mi caso fue tocando fondo. Hay gente que es por, de repente, pues tienen una revelación, empiezan a tener intuiciones que les empiezan a hacer caso, o, o como a mí me pasó en un momento de mi vida en el que me di cuenta que algo estaba fallando, algo de lo que me habían enseñado profundamente, de lo que tenía que ser la felicidad, siguiendo las reglas, No la encontrabas, no no la la encontraba, no encontrabas. me sentía plena. Y en esa noche oscura, eh, pedí ayuda. Dije, yo en ese momento tenía 26 años, más o menos. Eh, disfrutaba muchísimo de mi profesión. En ese momento era profesora universitaria, investigadora, y en el centro de investigación estaba coordinando eh, un proyecto así a nivel internacional que había sido galardonado, reconocido, viajábamos muchísimo. Estaba muy feliz en este aspecto y enamoradísima de la pareja de ese momento. Eh, pero por mucho que yo me empeñaba por ser, hacer las cosas muy bien, eh, estar muy enamorada, amarlo, lo que veía de vuelta no era la felicidad. Siempre había sufrimiento, estrés, eh, engaño. Así es como eh, una noche, bueno, salí de casa, del piso donde vivía, y después de unos años como peleada con Dios, peleada con esa inteligencia superior porque mi mamá había caído enferma y de nuevo tuve el coraje de mirar hacia arriba y decir, si es verdad que existe un ángel de la guarda, si es verdad que existe un guía, si es verdad que hay una inteligencia superior, por favor, ahora mismo yo necesito esta ayuda. Y fue en ese momento que empezaron a suceder una serie de sincronías, de personas que llegaron, enseñanzas que llegaron, en las que yo pude, primero con un proceso de purificación, eliminación, pero empecé a sanar.
a sanar. Cuando yo hablo de sanar, a mí lo que más me ayudó, yo hablo de tres aspectos de sanar. Uno es sanar la mente, sanar tu cuerpo, aunque está muy relacionado con sanar la mente y sanar tu cuerpo, pero mirando también tu cuerpo, sanar tu cuerpo y en tercer lugar, cuidar tu conexión, tu conciencia, tu divinidad. Entonces, si quieres os cuento una anécdota que me sucedió en una de estas veces que estaba tocando hondo, eh, que pedí ayuda. Yo estaba llorando debajo de la ducha porque acababa de separarme, estaba sola en casa y, y de nuevo volví a pedir que necesitaba un milagro, necesitaba una ayuda y sonó el teléfono en ese mismo instante. Entonces yo salí corriendo, no teníamos móvil, era cuando salías disparada al fijo a la otra punta de la casa y era una amiga que estaba como llorando y quejándose, que otra vez me ha vuelto a pasar lo mismo, que estoy con esta persona y siempre me dejan y ahora me ha costado. Y no tenía, aparentemente no tenía nada que ver su conversación con lo que yo había pedido. Pero fue tan sincrónico en la llamada de teléfono con ese momento de rendición que dije, estate atenta porque allá tiene que suceder algo. Y sí, y de repente mi amiga empezó a decir palabras más fuertes de tono. Y sin decirle nada, agarré un boli y empecé a escribir. Y escribí tres palabras. Y dijo, poder. En otro momento dijo muy fuerte la palabra ahora y la palabra libro. Cuando yo colgué el teléfono, miré las palabras, libro, poder, ahora, di la vuelta, detrás tenía una estantería de libros y en el medio uno que hacía como 1 o 2 años que había comprado y nunca me había leído, y era El poder de la hora. Y lo agarré, fui a la cama y solo leerlo ya vi que estaba escrito cada línea para mí en ese momento. ¿Por qué? Porque por primera vez alguien con casi mis 30 años en ese momento, por primera vez alguien me decía que lo que me sucedía estaba relacionado con mi cuerpo dolor, con mi frecuencia, con lo que yo estaba atrayendo de alguna manera, con lo que yo proyectaba hacia afuera y el mundo respondía a esa proyección, a ese pedido, como yo veía tal las cosas, ¿no? Tal cual las veía, pues era un reflejo de... Vi que tenía un patrón, sobre todo en las dos parejas que había tenido, de un patrón de que me enamoraba, pero no era correspondida en ese mismo nivel, incluso había engaño, mucho narcisismo, era un patrón que se repetía. Y eso para mí fue la gran liberación. Claro. Por eso que cuando hablo de cómo desplegar tu potencial sanador, lo más importante en un principio, en un inicio, es hacerme responsable. Es decir, eh, no te estoy diciendo que seas responsable que seas culpable. Lo que estoy diciendo es que eres responsable de la manera en que miras eso. Eres responsable de qué eliges, cómo vivir, cómo lo eliges vivir y qué haces para cambiarlo, ¿no? Mm, por lo tanto, eh, esa fue una idea que entró llena de semillas y como Edgar Tolle
hablaba muchísimo en ese libro del curso de milagros y a mí me habían hablado que era un curso extraordinario y que en algún momento todo el mundo lo tendría que hacer, pero creo que, bueno, pues algún día lo compraré. Pero fue como muy sincrónico después de ese libro entrar en el curso de milagros y justo lo había comprado, no había empezado ni a leerlo y me entero que por primera vez en España vienen maestros a enseñarlo en Barcelona. Y así que fue todo eh, una inmersión muy profunda a esas enseñanzas. Allí conocí a un grupo de gente que nos comprometimos muchísimos años trabajándolo juntos, muy intensamente. Allá es donde también nos encontramos, en Allí muchos nos lugares. conocimos, allí nos Sí, conocimos. es donde nos conocimos. Y, y bueno, si queréis os hablo un poco por qué Sí, por qué ha sido tan importante el curso de milagros. Mm, el curso de milagros es una herramienta muy metódica, organizada en ejercicios para cada día, en lo que intenta hacer es entrenar tu mente a salir de este estado de dualidad, de, de sufrimiento, hacia un lugar de una mente más unificada. Mm, el curso de milagros, hay una frase que a mí me encanta, un párrafo, que es, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y en eso radica la paz de Dios. Entonces, nos hace ver que poco a poco, que todo lo que ves separado de ti, todos esos juicios que emitimos, provienen de esa mentalidad que se cree separada, es egoica, que vive para sobrevivir. eh, y hay otra manera de vivir en el mundo. Esa otra manera es, puede ser que estoy equivocada, puede ser que nada de lo que veo tiene el significado que yo le he dado, puede ser que detrás, si yo suelto todo lo que yo pensaba que era el mundo, todo lo que eran mis relaciones, yo suelto el significado que le había dado todo, puedo ver de otra manera. Y esa otra manera es aquella que nos lleva a la paz, a la tranquilidad y al amor. Y ese estado es estable, y poderoso. poderoso. Nos lleva a un estado donde el milagro es posible. ¿Qué significa que el milagro es posible? Es que una mente milagrosa es aquella que no da de vuelta el ataque, por ejemplo. Eh, no responde al mundo de los juicios, dando más juicios, empoderándolo, eh, sino que sabe que todo es una proyección de su propia mente y suelta, ¿no? Lo suelta, perdona. Perdonar desde el curso de milagros es soltar lo que nos lleva a ser víctimas, es salir del victimismo. Yo soy una víctima de todo lo que me pasa, yo no puedo hacer nada, la enfermedad me ha venido al azar, ya me curará alguien externo y voy al médico. Es cambiar de paradigma para decir, yo puedo ver las cosas de otra manera, puedo cambiar, vivir desde un estado que es mi estado natural, que es un estado de amor, de paz y de equilibrio. ¿Qué es eso, la salud? ¿Qué es la salud? La salud es equilibrio. ¿Cuándo pierdo ese equilibrio? Pues
por eso he empezado por esta primera parte diciendo los pensamientos. Tengo que trabajar sobre mi mente, porque mi mente es la que se cree el estrés, la que me agobia, eh, exigiéndome eh, y haciéndome ver algo que en definitiva, como dice el curso de milagros, en realidad no está allí. Claro. ¿Cómo definirías desde el curso de milagros lo real de lo irreal? Vale, Esto es muy importante porque si tú te enfocas en lo real, eso es, bueno, seguro, tranquilo, amoroso, y ahí es donde realmente la mente puede hacer milagros, ¿no? Cuando está enfocada en lo real. exacto. ¿Cómo podríamos definir para las personas que no conocen el curso de milagros qué es el paradigma real de lo irreal? Que en definitiva es eso lo que estamos consiguiendo con las prácticas del curso de milagros, ¿no? Sí, mira, hay una forma muy fácil. Es todo lo que cambia, todo lo que muere, todo lo que sufre, se deteriora, eso no es real. Entonces, mm, lo irreal es lo que no cambia nunca, es lo que perdura. Mi cuerpo envejecerá, morirá. Eso es la parte no real mía. Pero hay una parte que es eterna, que es conciencia, que es Inmortal, unión inmortal, es unión con la divina presencia, ¿no? claro. Entonces, eh, cuando, y de hecho, cuando somos capaces de soltar la, lo irreal, es decir, podemos soltar nuestra proyección, la percepción de las cosas, ahí de alguna manera en este soltar también se para el tiempo-espacio porque entramos en un lugar que en el curso de milagros se llama de conocimiento. Ya lo que has de hacer, lo que has de significar, te viene dado. Yo este lugar de conocimiento, pues, podríamos ponerlo como el estado de intuición, ¿no? El estado este en el que tú intuyes, percibes y sabes, sin saber que sabes, pero que si le das ese poder, realmente te conduce, te conduce. Exacto. A mí hay una de las frases que me marcó muchísimo, que me parece absolutamente genial, que es, nunca estás enfadada por la razón que crees. Porque eso sí que te lleva a un estado de absoluta responsabilidad. Porque si tú te enfadas con tu pareja, con tus hijos, con el gobierno, con los políticos, en realidad hay en ti algo que generó ese estado de rebeldía, de enfado, de rabia, lo que sea, pero que está muy lejano en el tiempo y que tú lo continúas repitiendo, ¿no? Reaccionando. Yo diría que observar tu reacción es una de las cosas más importantes que puedes hacer, porque tu reacción es tuya. O sea, nadie más que tú reacciona igual, ¿no? Por lo tanto, si es tuya, es que realmente la responsabilidad también es tuya. Porque Ujú. otra persona, y yo siempre lo hago como un chiste, ¿no? Y digo, dejas a tu pareja porque es un impresentable, porque no sé qué, porque no sé cuántos, ya le has puesto todos los epítetos del mundo, y luego resulta que encuentra otra chica más joven y más guapa que tú. Y dices, ¿pero qué le ve? Dice, bueno, pues lo ve, no lo ve con tus ojos, ¿no? Con tus programas, con tus ideas, ¿no? Entonces, esa toma de responsabilidad en el curso de milagros es como muy, muy, muy clara a lo largo de las lecciones, ¿no? ¿Cómo dirías tú que te cambió la vida el curso de milagros? Porque estuviste muchos años impartiéndolo con mucho éxito, además, doy fe. Mm. ¿Cómo cambió mi vida? Pues bueno, fue un antes y un después. Yo creo que es lo de las cosas más importantes que he hecho. Eh, Me cambió la vida, dejé de pelearme. Mira, ahora tú has puesto el ejemplo. Yo también hice para las relaciones de pareja y todo esto, porque me separé, haciendo el curso de milagros, me separé de mi segunda pareja, que era el padre de mi hija mayor. También hice el programa de los 12 pasos, Mm, porque a veces, bueno, los 12 pasos.
aunque se creó para los alcohólicos, adicciones al alcoholismo, sirve para cualquier tipo de adicción, y reconocer que la codependencia en tus relaciones es una adicción, es un patrón que estás eh, Es llamando de alguna manera, pues a mí eso también fue un aprendizaje muy profundo. Pero me acuerdo que este programa lo estudié en Estados Unidos, en una comunidad donde estudiábamos intensamente el curso de milagros, y había un maestro de maestros, master teacher, y éramos como 300 en la sala. Se acercó un momento hacia mí, aparentemente no me conocía personalmente, me señaló y me dijo: este problema tuyo se va a solucionar cuando practiques de verdad. Pensé, pero si yo practico mucho, no entendía, ¿no? Pero lo guardé. Y eso que decías tú, Mari Carmen, no estoy nunca enfadada por la razón que creo. Cuando ya me fui de Wisconsin y me vi enganchada de nuevo en una pelea con mi ex, me acordé de las palabras de Master y dije, es que radicalmente tengo que implementar todo lo que estoy practicando en mi mente, todo lo que he aprendido, tiene que ser ya una manifestación en todo lo que vea. Y entonces pasó una cosa, y es que eh, pues mi expareja me hablaba de algo que yo normalmente me enganchaba, es como si él tuviera el gancho y yo la anilla, ¿no? Y cuando me veía me encontraba, y allá nos... Y ese día dije, es que es verdad, hice sí, abrí. Entonces él continuaba y veía que yo no le daba ese reflejo de vuelta. genial. Yo, Pues ¿sabes? él siempre me ha dicho ese momento. Bueno, ahora somos de los mejores amigos, siempre hemos permanecido el mismo grupo de amigos, vacaciones juntos, es decir, y él siempre me recuerda ese momento en que vio que yo estaba aplicando y me rendía a aplicar las lecciones, es decir, el curso de milagros nombra un pasaje de la Biblia cuando le dan una bofetada a Jesús, que él dice, muestra la otra mejilla. Cuando alguien te dé, perdón, cuando alguien te dé una bofetada, tú has de mostrar tu otra mejilla, no la devuelves, ¿no? Eh, es un poco eso, tú estás viendo un aparente ataque, pero de repente decides que Que no prefieres va la paz contigo, que la razón, que que no no va va contigo. conmigo, que Esta es otra de no... las frases, claro. Yo siempre prefiero ser feliz que tener la razón. Y cuando me dicen a veces, Mari Carmen, tienes razón, digo, no, tengo conciencia. La razón no la quiero para nada, porque la razón es el viejo paradigma, es el paradigma de lo irreal, de lo de reaccionar, de a ver quién puede más, quién es más. No, este no es mi estado de ser, ¿no? Hmm. Entonces, el hecho de no reaccionar y verte desde fuera, yo creo que te ayuda mucho. Para mí es como que te da una perspectiva, como si tú estuvieras fuera de ti, en el sentido, como mínimo, fuera de tu cuerpo emocional, ese que está reaccionando o estaba reaccionando continuamente. Y te das cuenta del poder que tienes cuando no entras en el juego, como tú dices, en el gancho, ¿no? Entonces, Hmm. cuando te das cuenta que realmente tú estás dando pie a que se monte la pelea, yo me acuerdo de una película de esta En busca del arca perdida, que me impresionó mucho en una escena en la que, bueno, el héroe salta, está ante un precipicio y al final llega pues a una planicie donde está el otro, que es un árabe que va vestido con una túnica blanca, y el tío se empieza a poner a hacer ejercicios delante de él para retarlo, y el otro saca la pistola y le pega un tiro, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que realmente esto es, o sea, tú no le pegas un tiro a la persona, ¿no? Pero pegas un tiro a la situación, porque no te implicas para nada, es que no va conmigo. Y a mí me encanta en inglés, "It's not my business". O sea, el otro está, "Ah", y tú ya has perdido el enganche este del que tú hablabas, que me ha gustado mucho esta comparativa, porque así es, porque en el momento que tú limpias tu cuerpo emocional, te haces responsable de tus emociones, sabes que no estás enfadada por la razón que está montando este, sino por lo que te pasó a lo mejor en el vientre de tu madre, que ni sabes. Cuando conoces la ley, entonces es mucho más fácil aplicarlo.
muchísimo más fácil. Y luego yo me enganché a una de las frases del curso de milagros que me encanta, que es: la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. Yo tengo el libro abierto por esta frase y además le he puesto un post-it. Y el post-it pone exactamente: si Dios quiere esto para mí, ¿quién soy yo para contradecirle? Así que yo me dedico a ser feliz. Y entonces hay lo de ponerse a salvo, ¿no? Porque entonces cuando ves que una situación de estas, o sea, se repite y se repite y tú ya te has desenganchado, pues ponte a salvo. Es cuando puedes dejar a la pareja, puedes dejar a los hijos, puedes dejar a quien sea, al sum sum corda. Si no están en vibración contigo, no te aportan felicidad, bienestar, amor y no hace falta estarse peleando toda la vida. Da igual el epíteto que tenga, Sí, no da importa. y da igual la acción que tomes finalmente, si es estar o desaparecer o dejar, es desde dónde lo hacemos, ¿no? Claro. Si esta acción la hacemos desde la paz o la hacemos desde la venganza o la hacemos desde la Claro. ira. Claro, a mí me gustaría mucho hablar de esto porque el perdonar, que en definitiva es lo que te enseña el curso de milagros, porque ya sabes que yo también practico lo Ho'oponopono y le llamo el curso de milagros express, porque Exacto. ellos, los ancestros empiezan ya por decirte que toda es tu responsabilidad, que simplemente utilizando las palabras de perdón ya puedes resolver todo, ¿no? Sí. Pero me interesaría mucho subrayar el hecho de que hay personas que confunden el perdón con mantenerse en una posición de víctima sufriendo. Y no se trata de eso, precisamente el perdón lo que hace es liberarte. Sí. No es que yo soy tan buena y tan caritativa o tengo tanta conciencia que voy a pasar por alto, te voy a perdonar, venga, va, no lo hagas más. No. No, Eh, eso es no, mantenerse en el papel de víctima. exacto. Bueno, muchas religiones de alguna forma lo fomentan. Mm. Entonces Sí, uno sí. tiene que, bueno, valorar mucho exactamente qué está dispuesta a... Perdón. ¿Qué realmente estás dispuesto a conceder y qué no? Ujú. Sí, sí, perdonar en realidad es ver que hay una película que nos estamos montando y que hay otra manera de verla. Si yo eh, dejo atrás todos los juicios, todas las ganas de tener la razón y lo suelto, ¿no? Perdonar tiene que ver con querer, bueno, con lo que decíamos, con querer ser feliz, con no querer estar condenada. Eso no significa que eh, en tu narrativa para llegar a ser feliz necesites que haya una serie de pasos. Necesitas que primero prevalezcan tus derechos, igual necesitas que vayas a juicio, necesitas que eso se reconozca, necesitamos a nivel colectivo que, que se asuma los errores del pasado históricos. ¿eh? Hay una, podemos en el mundo de las formas podemos contarnos una narrativa sanadora, una narrativa que cada vez nos dé más ligereza, que nos devuelva el lugar que creemos que hemos perdido. Sí que es una manera más rápida, el curso de milagros lo dice, es el recurso de enseñanza más rápido, porque de repente te sitúa, ¡pum!, ya está, olvídalo, porque todo es una percepción de nuestra mente, estamos equivocados. Cuando tú estás desde tu propio centro, cuando estás desde lo real, cuando estás en tu conexión divina, eso ya no desaparece, ya no se puede enganchar a ti. Si no reaccionas, ¿no? Es decir, y si quieres aquí, a partir de aquí podemos hablar también de los niveles de la mente. Eh, porque desde, como has dicho tú al principio, desde la psiconeuroinmunología, eh, estudia muchísimo el cuerpo, pero relacionado con la psicología, con la psique y toda la parte neuronal. Entonces, como decíamos antes,
todo empieza por algo inmaterial, como una emoción, que esa emoción empieza a manifestarse materialmente en el cuerpo físico. Porque, por ejemplo, el miedo, cuando sientes miedo por algo, de repente tu cuerpo empieza a fabricar hasta 30 hormonas y neurotransmisores diferentes. Empiezan todos los ejes a ponerse en movimiento, ¿no? Entonces, el estrés, cuando tenemos miedo, eh, hormonas como, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, empiezan a dispararse. Pues tu eje hipotalámico, hipofisario adrenal, el HPA, lo que quiere es regular, modular esa adrenalina tan alta. Y lo que hace para modular es soltar ese cortisol. El cortisol es bueno, nos ayuda, excepto cuando estamos tan estresados, tenemos tanto miedo, ese se cronifica, que entonces no paramos de soltar cortisol. Hay un cansancio adrenal, hay un cansancio que afecta, hay un estrés que afecta a los otros ejes tiroideos, que es cómo yo manejo mi energía. Si yo no tengo energía, ¿cómo voy a ser fértil? ¿Cómo voy a ser mamá? Afecta a las hormonas sexuales. Está todo relacionado. Entonces, y todo empezó por ese pensamiento de miedo, de estrés, de incapacidad, yo no puedo, mal manejado, mal gestionado. Es bueno si hay un peligro real. El cortisol lo que te da es ímpetu, fuerza, vitalidad para salir corriendo, para resolver. Claro. Pero si el peligro se ha ido, pero tu mente constantemente te recuerda ese dolor, ese miedo, esa incapacidad, no puedo, ¿qué haré? ¿Cómo será mi futuro? ¿Cómo lo voy a resolver? Y estamos ahí dándole, pues ese cortisol va a continuar. Esa inflamación de bajo grado va a continuar, que va a ser el sustrato de posibles enfermedades peores, ¿no? Por lo tanto, cuando nos hacemos responsables de nuestra propia sanación, en psiconeuroinmunología, yo cuando viene alguien a tratarse conmigo, lo primero que le pregunto, las primeras cosas es, ¿cuándo apareció el síntoma? ¿Y qué estaba pasando? ¿Cuál era tu contexto? Que lo pueda relacionar con un momento determinado de su vida. ¿Por qué? Porque allá está la emoción, allá está el pensamiento y es desde allá donde podemos empezar a soltar. ¿Con qué herramientas? Vamos a mirar. Pero, como decíamos antes, primero es el pensamiento, porque el pensamiento es de lo que origina físicamente todo lo material después en mi cuerpo. Claro, estás hablando de buscar la causa. Es Exacto. decir, cuando hablamos de curar, como muy bien tú has dicho antes, cuando hablamos de curar, estamos hablando de aliviar, de poner remedios, de alguna manera yo le llamo matar el mensajero. Que eso no quiere decir que tengamos que cuidarnos y Exacto. sacarnos el dolor, Operarnos. claro, lo que haga falta. Pero eso sí que quiere decir que mientras estamos curándonos, podemos buscar la causa para no tener que repetir la curación. Mira, yo tengo un paciente, justamente el otro día me decía, estuvo hace 2 años con el COVID a punto de morir. De hecho, estuvo intubado con 8 días en la UCI y se daba por muerto, que al final no murió. Y ahora ha pasado por otra, al cabo de 2 años, ha pasado por otra situación grave de una septicemia que también lo ha llevado hasta la UCI, ¿no? Y ayer me decía, claro, es que yo ya sé por qué estoy aquí, se me ha repetido. Lo sé porque, claro, cuando me pasó lo del COVID no hice caso y volví a las andadas. Y ahora se ha vuelto vegetariano, ha dejado el alcohol. Dice, claro, yo no cuidaba de mi cuerpo. Digo, ahora me he dado cuenta de que ya me dieron un aviso y yo no he hecho caso. Es decir, que él solo ha entrado en conciencia. ¿Por qué? Porque ha vuelto a la UCI, porque ha estado sola muchas horas y eso te lleva a, a bueno, pues retroalimentar la conciencia para ver por qué estás en esta situación, ¿no? Y de hecho, yo siempre digo, bueno, cuando uno está enfermo, acaba en la cama muchas horas solo, porque la familia continúa con su vida y tiene pues su trabajo
Y estas horas uno tiene que emplearlas precisamente para hacer este examen de conciencia y ver cuáles son sus actitudes, sus pensamientos y sus, bueno, sus traumas que le han llevado a mantener esta situación que al final le ha enfermado. Ujú. Es decir, que en realidad pues hay una toma de conciencia a través de la enfermedad a la que no todo el mundo está dispuesto a colaborar. Supongo que tú también lo habrás vivido de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando realmente estamos dispuestos a buscar la causa verdadera, a veces tenemos que enfrentar situaciones pues traumáticas, difíciles, que bueno, hemos de abrir la caja de Pandora, ¿no? Que Sí. normalmente pues con el estrés de la vida pues lo dejamos ahí y nos parece que si no lo miramos es como que no existe. Y llega Mm. la biología, la psicoinmunoneumología y te hace, bueno, pues amorrarte a la situación porque te deja sin capacidad de moverte, de hacer tu vida normal, de distraerte con tus distracciones normales y entonces ahí tienes que enfrentar la verdad de tu vida, ¿no? Sí. Este paciente que hablas puso su cuerpo al servicio de la medicina y lo curó, pero Sí. como estábamos diciendo, no había sanado. Y es tocando fondo, de nuevo hospitalizado, ese tocar fondo De nuevo en la UCI, en nuevo en la en otro UCI. hospital, y yo le dije, bueno, oye, ya nos hemos visto las UCIs de Barcelona, o sea que puede que busquemos soluciones menos drásticas, ¿no? Exacto. Que al final lo que yo estoy aprendiendo, tú me llevas muchos más años en el mundo de la sanación, y yo lo que estoy aprendiendo es que lo que estamos dando es opciones, opciones más positivas, opciones más sanas, opciones que te hacen más responsable, opciones que te dan más poder de alguna manera, ¿no? Y más transformadoras Y parafraseando el curso de milagros, más reales, y más reales. Exacto, más reales. que es más real. Sí, Estela Maris, que es una maestra que tuve, que ella ha trabajado, Estela Maris Maruso, que trabajó muchísimo trabaja con enfermos terminales, que ha escrito dos libros maravillosos como el Laboratorio Interior eh, o el Laboratorio del Alma. Ella siempre dice que hay pacientes suyos con ese diagnóstico fatal que o bien se lo creen y caen en la desesperanza y ya pues no luchan, y otros que no lo ven como algo condenatorio, sino como una oportunidad para ver qué puedo hacer diferente de lo que hacía, ¿no? Y lo bonito que es que aunque algunos no se acaban curando, mueren sanados. Y a Exacto. mí esto me gustaba Sí, muchísimo. sí, 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 sí. Esto de morir sanado es perfecto, porque como la muerte tampoco es real, ¿no? Al no ser claro, la muerte como no es real es una transición y esa transición la puedes hacer gozándola de alguna forma, ¿no? Sintiendo que has venido a hacer algo que ya se ha concluido, que se ha hecho y que se ha hecho bien, o la puedes hacer ese tránsito con, bueno, con flecos, dejando para atrás pues ex enfadados, hijos no bien comunicados, o sea, es importante que pongamos atención y conciencia en nuestras relaciones porque en realidad yo creo que son los exámenes que la vida nos pone porque tú puedes dejar, como tú muy bien comentabas antes, ¿no? Una pareja, cuando ya has transitado con ella, pues bueno, aquello que hemos programado para hacer entre nosotros, ¿no? Esta idea falsa de la Matrix de que las parejas son para toda la vida, pues es falsa, porque hay algunas que sí y otras que no. Y Ujú. entonces, cuando tú con una relación, como dicen los hawaianos, no conoces a nadie que ya no hayas conocido en otra vida, ¿no? Cuando tú en esta relación ya has, bueno, cumplido lo pactado, pues toca dejarse, ¿no? Bueno, darse un adiós, pero lleno de agradecimiento, de gratitud por lo vivido, de conciencia por el aprendizaje, bueno, pues concluido. Y si lo haces así, uno se queda libre, ¿no? Para mí el curso de milagros y el perdón a través del Ho Oponopono, todo lo que sea estas enseñanzas ancestrales, lo que me dan es libertad.
libertad exacto, de ser exacto. yo, de ser lo que he venido a ser, porque si la energía universal ha creado, bueno, no sé cuántos millones somos ya en el planeta, ¿no? Versiones de sí misma, de esa divinidad, en millones y millones y millones, no será para hacer clónicos, será pues para experimentarse como creador, ¿no? O creadora en infinitas formas. Entonces, lo único que hay que descubrir cuál es tu infinita, cuál es la parte tuya de esa inmensa creación, ¿no? ¿Qué es lo que quieres aportar al mundo? ¿Qué quieres dejar como estela de amor, de belleza, de creatividad, bueno, de buen rollo? Y Pues sí, claro, a mí cuando Dios me dijo, la voluntad de mí para ti es perfecta felicidad, pues oye, esto es fácil, ¿no? Porque yo a veces a las personas que me vienen a consultar les digo, bueno, a ver, porque claro, cuando uno viene enfermo y cargado pues, de dolor, pues está de todo menos feliz, ¿no? Y entonces yo, pues para darle la vuelta a la tortilla y empezar a enfocarnos en cómo va a ser feliz, pues una de las preguntas que yo hago es, bueno, ¿a ti qué te hace feliz? Pues muchísima gente me dice que no sabe. Digo, ¿cómo que? exacto. A mí me preguntas y me sale un montón. O sea, ¿qué te hace feliz? Ay, no sé, ¿qué quieres decir? ¿Cómo que quiero decir? Si has venido a ser feliz, ¿cómo que qué quiero decir? ¿No? Sí, Entonces, bueno, yo creo que liberarte de todas estas cargas y todas las ideas que nos han metido de pequeños de que tenemos que ser así o asá, o saber eso o lo otro, o dar notas en esta u otra asignatura para ser aceptados y amados, que es lo que realmente nos hace sufrir, cuando te liberas de todas estas cargas, realmente empiezas a encontrar que estamos en un paraíso, en un mundo maravilloso, que tenemos infinitas posibilidades, que la felicidad no se compra ni se vende, es una creación propia y que casi siempre es gratuita. Porque, ujú, bueno, cuando se hizo un exacto. estudio en gerentes y altos cargos de empresas multinacionales en Estados Unidos, para preguntarles cómo se inspiraban para pues, hacer cambios en la empresa o implementar otras modalidades más abundantes o prósperas, cómo se lo montaban. Fue increíble porque nadie se inspiraba delante del despacho. O sea, las respuestas eran desde debajo de la ducha, estando haciendo footing o pues celebrando con amigos. Es decir, que la felicidad prácticamente es gratis. Exacto. Y mira, ahora que dices esto, de cómo se inspiraban, que tú has dicho, pues, bajo la ducha o eh, desde la frecuencia cerebral, digamos, de la vigilia, Ujú, desde las ondas cerebrales beta, ujú. eh, es, es, es muy difícil encontrar la solución. El curso de milagros dice, no puedes encontrar la solución desde el mismo nivel del problema. De Tienes donde te que, has creado el problema, claro. exacto, donde has creado el problema. Incluso Einstein decía eso, para solucionar los problemas tenemos que mirarlos desde otra perspectiva Tal más cual. elevada. Entonces, eh, por eso es importante hacer o respiraciones o meditaciones, descansos o simplemente la ducha, algo que nos dé placer para llevar nuestro cerebro, ahora estoy hablando ya antes del cuerpo, nuestro cerebro a otra frecuencia de onda de ciclo. Y por ejemplo, alfa. En la frecuencia alfa, allá ya estábamos, tenemos la mente calmada, es el descanso, son de 7 a 14 ciclos por segundo, que desde allá empieza la mente intuitiva a decir, podría hacer esto. Ay, esto no será una señal de que seguramente tendría que ir por allá. Y si encima, pues, a través de técnicas como la meditación más profunda, vamos al nivel teta, allá ya es más el espacio, es la mente quieta y es el ensueño, donde podemos ser mucho más creativos. Nos acerca más a quien realmente somos. No estamos bajo la merced del ruido mental de la oficina que ponías el ejemplo y me abstengo. Bueno, grandes empresas tienen también su espacio de meditar o su espacio de relax, su espacio chill out. Pues porque saben cada vez más que es importante ir cambiando ese tipo de pensamientos, ese cambio de frecuencias, porque vamos a ser más creativos cuando despejamos.
Claro. nuestra mente. Absolutamente, porque con la mente expandida lo que entramos en contacto es con la mente infinita universal, donde está todo el conocimiento. Cuando los grandes artistas dicen me he inspirado, pues que baja la música, baja la pintura, baja la filosofía, baja un pensamiento, bueno, no lineal, sino absolutamente creativo y conectado con la mente universal. Y cada uno tiene que buscar la manera. Yo, por ejemplo, a mí me encanta hacer esto en el agua. Vivo delante del mar y para mí el mar es una fuente de inspiración constante. Tanto el movimiento, el olor, la sensación de tocar los pies con la tierra y sumergirte en el agua y flotar, ¿no? Tener esa sensación que formas parte de todo. Y entro en un estado de gratitud y de plenitud espectacular, ¿no? En éxtasis. Un éxtasis, yo hablo de un orgasmo cósmico, Exacto. por ejemplo, ¿no? Y es que pierdes los límites del cuerpo y te sientes en unidad con todo, ¿no? Y en esa unidad, pues llegan las intuiciones, las sincronías, el pensamiento unificado, el estado de paz. Y buscar estos momentos para ir colocándolos en tu día a día y cada persona a su manera y a su gusto encontrar aquello que yo creo que la conexión con la naturaleza nos acerca directamente a ese estado universal de paz y de amor y de armonía y buscar esos momentos para estar sentada bajo un pino o andando por la arena de la playa o en un parque en la ciudad viendo pues cualquier planta, el esplendor que nos ofrece constantemente, ¿no? Buscar estos Ujú. momentos de estar en contacto con lo real, con lo eterno. Sí, y con esa fuente de nutrición tan pránica y tan poderosa. No nos alimentamos solo por aquello que nos metemos en la boca, sino a través de todas estas energías sutiles que estás describiendo. Así es. Y esta mañana llevaba a mi hija al instituto y la he dejado a las 8 de la mañana y, y está muy cerca del mar. Entonces he visto que había un sol naciendo muy cálido, con esos infrarrojos tan bellos y, y me he acercado a la playa y ha sido inevitable también, porque a mí el mar también me chifla como a ti, a bañarme a esas horas que estaba tan plano, tan... eh, pues aunque estaba bien cuando he ido, cuando he salido estaba muchísimo mejor. Por supuesto. Me sentía más viva que nunca. ¿Por qué? Claro. Porque todos estos elementos naturales, tanto prana, esa ionización del ambiente, es que repercute en todos nuestros Ujú. átomos, aparte de nuestra conexión y nuestra conciencia de que estamos formando parte de algo más grande, que estamos entregados allí, ¿no? Y que nos cuida, que nos protege, que se ocupa de nosotros. Que no hay que tener miedo porque no vamos a vivir nada que no hayamos pactado para nuestro mayor bien, aunque al principio parezca que sea una desgracia, ¿no? Entonces yo me enfoco en situaciones que como todo el mundo estoy viviendo y he vivido, en ver cuál es la enseñanza de la situación que estoy viviendo, qué oportunidad me da de practicar, ¿no? De ver más allá de lo aparente para encontrar la enseñanza profunda que me convertirá en una mejor persona y que me permitirá, pues bueno, mostrar mi excelencia y cumplir con mi parte del plan. Ujú. Sí. Y también, mira, hablando de sí, qué puedo hacer yo desde casa, qué puedo hacer también para sanar este cuerpo. Eh, una técnica que aprendí de Martin Brofman. Martin Brofman era un profesor que le dieron unas semanas de vida por un cáncer terminal y llevaba de toda la vida unas gafas muy gruesas. eh, pues resulta que dijo, bueno, ¿qué tengo que perder? He oído hablar durante toda mi vida de las filosofías hindús, del sistema de los chakras. Experimenté una vez, pero no practiqué demasiado con el método de Silva, del poder de la visualización. ¿Y qué? Si lo pruebo ahora, ¿qué puede pasar? Voy a probar. Pues probó y fue mejorando, mejorando. Ya podía toser sin miedo, porque le decían, a la próxima que estornudes, se puede morir.
de tan mal que ya estaba. Ya se levantó de la cama, al cabo de las semanas le vuelven a hacer los estudios y le dijeron, no, nos hemos equivocado, no, nos equivocamos totalmente, no había cáncer, no sé qué pasó, pero no lo había, ¿no? Y él sí que sabía. Entonces, lo que hizo fue todo este conocimiento, materializarlo, lo unió, todo lo hindú, los chakras, lo de Silva y tal, haciendo este método cuerpo-espejo. Él dice que el cuerpo es el reflejo de tus vivencias. Y lo conocí a través de una portada de la Contra de la Vanguardia, del periódico en España. Y, y cuando dije algo, lo recorté y lo guardé durante un tiempo. Y cuando pude me formé con su grupo de gente. Ah, lo decía porque el poder de la visualización es también muy poderoso y Y lo podemos usar siempre que entremos primero en un estado alfa, que decíamos, un estado más de meditación, de relajación, no de mente nerviosa y tal. Y es tan sencillo como, por ejemplo, tengo un dolor en la cabeza, tengo un dolor, pues te pones las manos en la cabeza y visualizas posibles maneras de solucionarlo. Pues igual eh, me imagino qué me ha llevado allá, así, en esa situación tan tensa. ¿Y si suelto esos pensamientos que me tienen agarrada aquí y lo respiras? Y pongo la respiración aquí arriba y me imagino que todo se va oxigenando y que todo va soltándose. Pero además también me imagino que hay un ser que me ayuda y con un rayo violeta hace allí una limpieza. O me imagino una válvula y saca esa presión y pongo la válvula y pss, ¿no? Pues así se pueden aliviar muchos de los síntomas visualizando. De hecho, él tiene un método muy bonito que es chakra por chakra, que me gusta mucho hacerlo a mí, que lo imparto a los demás, pero también lo puedes hacer a ti misma, ¿no? Pero la base es esta, ¿Cómo es se llama el método? Vuelvo a repetir. Cuerpo cuerpo espejo. espejo ¿De quién del es? Del doctor Bronfman, Brofman. Bronfman, la Muy bien. Fundación Bronfman. Fundación Brofman. Sí, Bueno, creo que hemos dado ya muchos tips, muchas posibilidades de que cada persona pues resuene de una forma o de otra y, y es súper interesante porque de alguna forma vemos que el poder está en nosotros y que podemos cambiar cualquier cosa en nuestra vida que en este momento no esté en armonía, no esté en equilibrio y nos esté haciendo sufrir. Gracias, de verdad. Mercé, muchísimas gracias, muchísimas Mariana. gracias por ser y por estar y por tu generosa aportación para este congreso. Gracias. Gracias a Muchas ti. gracias.